buenos tiempos, incluso, como decía este señor, cuando Zapatero recibió la herencia del gobierno nacional, es decir, en España había un paro estructural muy importante, un paro aparente, por un lado, por todos los vicios y corruptelas que hemos hablado, y no vamos a hablar ahora de otras comunidades y de lo que sucede en otras, que también sucede en la nuestra, es decir, de todos esos... bueno, eso es vergüenza, es una vergüenza nacional, pero además de ese paro encubierto, que no era exactamente así, lo cierto es lo que acaba, y por eso la pregunta es muy inteligente, porque las dos respuestas tienen que estar necesariamente encadenadas. Es decir, si España quiere crecer por encima del 2%, tiene sobre todo que tener unos recursos humanos muy bien formados. La mano de obra en España en este momento ha sido, sobre todo en una gran parte de la mano de obra de este país, ha crecido al amparo del ladrillo. España, si quiere realmente avanzar en los términos que debe avanzar, tiene que tener empresas competitivas y por lo tanto tiene que tener unos recursos humanos bien formados. Creo que es fundamental. Antes hablamos de la formación profesional y hablamos del mérito, de la especialización. Yo decía, no vamos a volver otra vez a lo mismo, pero la gente tiene que ir a hacerse especialista fuera de España. Yo creo que en España tenemos que apostar por eso. Fijaros, el miércoles pasado, hace hoy justamente una semana, yo estaba en Puerto Real, en el astillero de Navantia de Puerto Real, invitado a la ceremonia de entrega de un buque para la Armada de Venezuela. Y en el acto, en la ceremonia de entrega, había unas palabras del embajador de Venezuela en España, dirigidas sobre todo al nuevo gobierno que va a llegar. Y decía que, bueno, que el acto de la entrega de ese buque para la Armada de Venezuela, que era, bueno, pues una evidencia del entendimiento de los dos países, de los acuerdos bilaterales en materia económica, y que Venezuela estaba construyendo la armada de su futuro y que para eso España podía jugar un papel muy importante porque tenía capacidades tecnológicas y para construir los artefactos y los buques offshore que necesita para la explotación de los campos petrolíferos. Sí. Es decir, y todo eso debía basarse en el respeto mutuo entre países. Pero decía algo muy importante. Fijaros, decía exactamente que además de todo esto, de lo que pueda aportar Venezuela como mercado, que en estos momentos Latinoamérica, la nueva configuración del nuevo mercado latinoamericano, como sabéis, de reciente creación, hace 15 días, se consiguió, tiene un Producto Interior Bruto mayor que China, y que había oportunidades para España, que hay una profunda crisis en Brasil, en Venezuela, en Argentina, que están creciendo al 7 y al 8%. Y que en esto, y quiero acabar, porque me parece que no sé si es que... Tenemos una llamada, perdón. Nos avisaron de que están en el teléfono. Pues si está en el teléfono, lo corto y si sigo hablando, primero el teléfono. Adelante, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Maripepa. Muy buenas noches. Quería hablar del Ayuntamiento de Ferrol. Hace 4 años se cayó mi padre y aún estamos esperando a que nos den una indemnización y tuvimos que buscar un abogado. O sea que así está el panorama, ¿no? Que así está el panorama. Justo. Pues muchísimas gracias por tu colaboración. Vale. Gracias. Es lo que decíamos antes, de qué importa que haya, que digan, la justicia es justa, lo que acaba de decir esta semana. Se cae su padre en la calle, y 4 años, y tienes que buscar un abogado, tienes que... Bueno, y a mí también me pasó eso, yo hace 3 y todavía estoy esperando que se resuelva el asunto, la situación. ¿no? A pesar de que sale una página entera en el periódico, que no sé cuánto, a mí ni me han pagado nada, y todavía estoy esperando que haya una resolución sobre el asunto, y por tanto yo creo que todo lo que tarda esas barbaridades es una profunda injusticia. Es una enorme injusticia. ¿Y eso de qué se deriva? De que la administración, tanto la de justicia como la de la local como la autonómica, se tiene unos plazos de funcionamiento que son insoportables. ¿Y qué decías, Juan? ¿Qué estabas diciendo de Venezuela, de Colombia? Estaba invitando a España, y ponía un ejemplo, decía que y yo ese ejemplo ya lo conocía, es decir, que en Venezuela había firmado un importantísimo acuerdo económico con Portugal, con Sócrates, y cuando, bueno, perdió las elecciones Sócrates y tal, vino un gobierno de signo contrario, que
y que es decir, era una invitación a Rajoy, ¿no? Es decir, y que decía que además de mantenerse los compromisos y los acuerdos se había incrementado de una forma muy importante. Y decía, creo que España, y lo decía Josep Piqué, y finalizo, hay una llamada. Sí, pero decía Piqué esta semana pasada que después de armonizar y intentar llegar a un acuerdo en Europa para mantener la disciplina del euro y conjurarnos con los déficits públicos de los países miembros, que a partir de ahí, en su opinión, la primera medida del gobierno español sería ir a por el mercado latinoamericano. Y en eso Ferrol tiene mucho que decir. Y luego, si hablamos de un ratito de Ferrol, podemos hablar de... Adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Mira, Pepa, esto sería sobre Urdangarín. Perdón, un minuto. Si se puede poner un poquito más bajos la televisión, porque se está acoplando, da la sensación, ¿eh? Está baja. Ahí, ahora perfecto. Ahora, gracias. Sí. es que está baja ya. No, decía que sobre Urdangarín, yo creo que todas estas cosas vienen de mezclar churras con meninas. No sé, vamos a ver, gente del pueblo con gente, o sea, la gente está educada para una serie de cosas. Creo que la Casa Real, o sea, los príncipes, las infantas, están educadas desde pequeñitas ya para para España, o sea, para dedicarse a lo que es España, lo que es la monarquía, mientras que yo, una persona de a pie, no estoy desde pequeñita y no me puedo mezclar. Ya, puedo ser como persona exactamente igual, pero no. Y de estos, no sé, de estos cosas vienen todo esto. O sea que, no sé explicarme bien. No, perfectamente, se está explicando perfectamente. Es que es eso, o sea, que no, o sea, yo no veo que, o sea, si soy una persona de a pie normal y corriente, mi educación no está para llevar a una España adelante en una monarquía. Y eso es lo que veo. Perdona y muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Venga, muchas gracias. Noches. Gracias. Buenas noches. Pues ahí está, también el tema de Urdangarín. Es un tema apasionante. Es apasionante. El tema de Urdangarín. Yo creo que aquí, claro... Hombre, la verdad que tiene, es decir, hay un impacto social muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que siéndolo el personaje, y lógicamente por razones obvias, ¿no? Pero yo creo que también, precisamente por esa razón, tenemos que ser ejemplares y que el cumplimiento estricto de la justicia recaiga, si es culpable, es decir, como el que más, Es decir, yo creo que aquí, al principio también decía eso, es decir, sabemos que la Casa Real es una institución y no tenemos que mezclar la Casa Real con esta conducta personal. Es una conducta personal, además del marido de una de las infantas, ¿no? Pero lo cierto es que esto podemos aplicarlo a la clase política. Es decir, ese amparo judicial que tiene la clase política tiene que acabar. Es decir, el que cometa una irregularidad, el que cometa una ilegalidad, el que no sepa gestionar bien los intereses del bien público, es decir, los intereses ciudadanos, creo que eso tenemos que ser intachables. La justicia, ¿qué pasa? Sí. Que también todo esto, hablamos de la reforma de la administración, hablamos de la reforma laboral, hablamos de la reforma de la educación, y creo que también tiene que haber una reforma importante en algunos aspectos de la Constitución. Es decir, y yo creo que en ese aspecto, las mayorías absolutas no se han aplicado en su momento. Es decir, creo que ha habido oportunidades en los gobiernos del señor Aznar, con mayoría absoluta, y en el gobierno del señor Zapatero, para abordar las reformas legislativas, de las que, por ejemplo, que tú decías antes, Nona, el voto no es igual para todos los españoles. Exacto. Es que por ejemplo, es decir, y a partir de ahí... Sí, perdón. No, sigue. No. Yo, en la línea con lo que decía esta señora, quiero hacer un apunte, porque es un tema muy delicado, pero yo tengo que manifestarlo. La monarquía, si pierde las señales de identidad, no tiene sentido en esta sociedad, ni en este momento, ni en este país, ni en ningún país. Por tanto, los miembros que se integran en la familia real tienen que tener un plus de ejemplaridad, porque nacen o se incorporan y tienen que hacerlo con todas las consecuencias, solo para una función estricta
que si no se ejerce, pues vayamos a otro sistema de jefatura del Estado. Y lo digo con dolor, porque me duele tener que llegar a esta conclusión. Aquella historia de la monarquía es democrática porque es parlamentaria, pero la función que tienen es la de la máxima ejemplaridad, sí, señor, si no, y el no vale. servicio al país por encima de todos. Por tanto, no estoy de acuerdo con que a Urdangarín, a la infanta Cristina, se les exija lo mismo que a los demás, mucho más, porque nacen rodeados de privilegios exclusivamente para que cumplan una función. Y si esa no la cumplen, no tiene ningún sentido. Por tanto, estoy en la línea que apuntaba esta señora para lo que hay que exigirle, que por cierto me parece que en función, ¿es duro ese mundo, esa vida? Pues no lo sé, yo no la he vivido, no sé si es dura. Lo que sí sé es que nacen rodeados de privilegios. Yo lo que quiero Y es... con un oscurantismo que los Sí, rodea, sí. que a mí me parece que no tiene ya ningún sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que tiene que haber una transparencia, porque es una monarquía parlamentaria, si no es ejemplar no tiene sentido. Ninguno. Y en la línea de esta señora diré más, creo que en este caso tiene muchas más responsabilidad la infanta doña Cristina que Iñaki Urdangarín, precisamente porque la infanta es la que es infanta de España y ha nacido siendo infanta de España. Por lo tanto, es la primera que, a mi juicio, tiene toda la responsabilidad. Yo creo que este tema es un tema que al final... Yo sé que es muy complejo. Es complejo, duro, está ahí, pero está ahí. Claro, pero es el sostén del sistema, ¿no? Es decir,